En el vídeo de hoy vamos a ver la presentación PowerPoint de soporte que acompaña al pack Árboles Infinitivos y que va a permitir a los peques expresar gustos en Navidad. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog y también a otros packs complementarios. Vamos a ver distintos materiales y uno de ellos es los árboles. Aquí os dejo distintas ideas de uso para que le saquéis el máximo partido. Los peques podrán personalizar las plantillas de manera que pueden escribir o dibujar infinitivos que quieran o adaptarlo a cualquier tiempo verbal. También podéis hacer dibujos en la base o utilizarla como tablero de bingo. Otra opción de juego es llevar a cabo uno de actuar y adivinar el infinitivo o incluso también otro de tócalo, de manera que en parejas podéis jugar a ver quién es el más rápido en tocar el infinitivo o la oración que digáis. Podéis utilizar los modelos que tienen la parte pautada para escribir oraciones o redacciones. También podéis doblarlos a la mitad y jugar a adivinar qué le gusta hacer a tu compañero. A mí, por ejemplo, me gusta añadirle las bases, doblarlos y utilizarlos para guardar materiales, como pueden ser gafas, tarjetas, pulseras o notas. Además, si queréis, podéis intercambiarlo con amigos, familiares u otros colegios. Podéis envolverlos, colocar etiquetas o incluso utilizarlos para decoración de la casa, la clase o el colegio. Como os comentaba previamente, si utilizáis los modelos pautados, no solo os van a servir para mensajes o redacciones, sino también para escribir retos. Podéis anotar en la estrella el nombre del compañero al que queréis retar y después proponer un reto, bien sean infinitivos o alguna oración que queráis que traduzca. Para que veáis un poquito más al detalle cómo sacar el máximo partido a las plantillas, aquí os dejo algunas ideas, de manera que si utilizáis este modelo podéis usar la parte inferior para dibujar cosas que os gustan o escribir oraciones. También se me ocurre que podéis pegar fotos con las acciones que os gustan hacer. También podéis utilizar la parte superior para escribir infinitivos, bien sean juegos de bingo, en dictados o usarlo como hoja de respuesta para algunos de los juegos que vamos a ver en esta presentación. También, si queréis, podéis escribir un mensaje, de manera que anotáis una palabra en cada corazón. En cualquier caso, si queréis utilizarlo para múltiples usos, os recomiendo que lo forréis con papel adhesivo transparente. Y también veis que tenemos un listado de infinitivos que podéis utilizar en juegos de actuar y adivinar. Aquí os dejo una variante en el que la parte inferior tiene el diálogo, por lo tanto podéis pedir a los peques que se turnen a preguntar y responder por acciones que les gusta hacer en Navidad. La parte superior es idéntica a la que acabamos de ver y ya después la parte inferior que contiene la tabla la podéis utilizar para juegos de actuar y adivinar, bingo o incluso juegos de memoria. Además, como veis, tiene el cuadradito pequeño para que vayáis marcando si es correcto o incorrecto. A mí una opción que me gusta mucho es la del reto de Navidad, que os comenté previamente, y consiste en escribir en la estrella el nombre de un compañero al que queréis retar y en la parte superior algún verbo o pregunta que queráis que responda. Después, en la parte inferior, podéis utilizar los modelos que tienen la pauta con los números y las cajitas para comprobar, y así los peques tendrán que anotar las oraciones o traducir los verbos que indiquéis en la parte superior. Lo bueno que tienen los árboles es que podéis utilizarlos para expresar gustos no solo en presente indicativo, sino tanto en pasado o futuro para practicar la conjugación. En este caso, podéis utilizar las plantillas personalizables y adaptarlas a vuestras necesidades. Como veis en este ejemplo, he añadido alguna pregunta en la parte superior que dice ¿qué has hecho en Navidad? Por lo tanto, los peques practicarán el pasado. Podéis pedirle que conjuguen verbos. Si queréis, también podéis hacerlo en futuro. ¿Qué harás tú en Navidad? Los peques entonces podrán anotar los verbos conjugados o incluso escribir mensajes, oraciones o redacciones.
También os he dejado la rutina del responsable, que es una de mis favoritas y consiste en escoger a 2 peques que van a ser los encargados de ayudaros, no solo a vosotros, sino al resto de compañeros, a la hora de llevar a cabo las actividades. Dado que es una presentación larga, os he dejado el enlace a cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. Ahora vamos a dar comienzo a la sesión, así que voy a ponerlo en grande para que podáis verlo un poquito mejor. En este caso tenemos la bienvenida y si queréis podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya señalando para que el resto de la clase le acompañe. Nosotros lo que hacemos es entregar unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. Tenemos la diapositiva que acompaña a la rutina del responsable por si queréis escoger a vuestros ayudantes. Y vamos a continuar con la rutina de los saludos. En este caso pincharíamos para que vayan apareciendo las distintas opciones. Si queréis podéis pedir a los peques que las lean y que además añadan gestos para posteriormente llevar a cabo juegos de actuar y adivinar o tócalo. Como veis tenemos las partes para dialogar, así que podéis pedir a los peques que vayan practicando bien sea en parejas o en grupos. Tenemos una variante del juego, en este caso vamos pinchando para que salgan cada una de las opciones, así que si queréis podéis comprobar si los peques están familiarizados con el vocabulario, de modo que lo dicen y después pincháis para comprobar. En este caso tenemos un dado, pincharíamos en él y un peque o los responsables dicen paro. Ahora nos turnaremos a dialogar en función de la opción que sale. Una vez más lo podéis hacer en parejas, en grupos o a nivel de la clase. Si queréis practicar la forma plural os he dejado esta diapositiva. Como veis tenemos la singular en la parte superior con la forma ¿cómo estás? Y ya para el plural ¿cómo estáis? Una vez más tenemos en la parte derecha las opciones que si pinchamos van a ir apareciendo. Por lo tanto podéis pedir a los peques que se turnen a dialogar. Ahora vamos a pasar al núcleo de la sesión, que en este caso dice hoy yo celebro la Navidad. Como nos dice nuestro amigo Pedro, ¿qué haces en Navidad? Y Sara contesta, me gusta o no me gusta. Vamos a ir viendo distintas opciones para que los peques se familiaricen con el verbo gustar y los infinitivos. Para ello tenemos esta primera diapositiva que nos dice que para expresar gustos usamos el verbo gustar. Tenemos el ejemplo de nuestro amigo Pedro que dice, ¿te gusta cantar? Aquí tenemos la opción para que le enseñéis a los peques las respuestas, tanto en afirmativa, que sería sí, me gusta cantar, o en negativa, no me gusta cantar. Podéis explicar a los peques que tienen que tener en cuenta el pronombre indirecto a la hora de preguntar o responder. En este caso, si hacemos la pregunta, sería ¿te gusta la pizza? Y en cambio, si nos referimos a nosotros mismos, es decir, a la primera persona del singular, sería me gusta. Una vez que los peques ya están familiarizados con la formación del verbo gustar, tanto en afirmativa como en negativa, vamos a pasar a ver algunos ejemplos de infinitivos con acciones que podéis hacer en Navidad. Aquí tenemos disfrutar, bailar, celebrar, cantar, jugar, cocinar, decorar, comer, que en este caso, como veis, ya pertenece a la segunda conjugación, con infinitivos terminados en er, y ahora la de la tercera terminados en ir, como reír y dormir. Podéis pedir a los peques que vayan leyendo las distintas opciones y también añadir gestos, porque así os va a dar juego a actividades como tócalo o juegos de actuar y adivinar. Como veis tenemos los números del 1 al 10, por lo tanto podéis decir un número para que los peques se turnen a dialogar con un compañero. Tenemos el soporte en la parte inferior con la pregunta y la respuesta tanto en afirmativa como en negativa. Para que los peques sigan practicando con los infinitivos,
tenemos este juego muy sencillo de emparejar. Podéis decir un número en el orden que vosotros queráis, bien sea de manera ascendente, descendente, pares o impares, y el peque tendrá que pinchar en el infinitivo correspondiente para que se mueva hacia la casilla. Si queréis, podéis hacer el gesto también de la acción. Yo en este caso voy a decir ¿cuál es el número 1? Entonces el peque busca el infinitivo que se corresponde con disfrutar. Si queréis, podéis hacer directamente la pregunta para expresar gustos. ¿Te gusta disfrutar? Y ahora ya el peque puede contestar sí, me gusta o no me gusta. Haríamos lo mismo hasta completar el resto de infinitivos. Aquí tenemos una variante ahora con el dado, de manera que pinchamos en él, un peque o el responsable dice paro y ahora vamos a formular la pregunta en función de la opción que sale. ¿Te gusta? En este caso se corresponde con el número 9, que es reír. Por lo tanto, el peque puede acudir a la casilla correspondiente para ver cómo se dice en español. Ya después os podéis turnar a preguntar y responder. Aquí tenemos la variante un poco más grande sin lo que sería el soporte para cada uno de los infinitivos, pero la dinámica es la misma. Pinchamos en el dado, un peque o responsable dice paro y ahora nos turnamos a preguntar y responder. ¿Te gusta disfrutar? Sí, me gusta disfrutar o no me gusta disfrutar. Si queréis, también podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y anote el infinitivo en la casilla correspondiente. Vais a encontrar la misma idea de juego, un poquito más complicada, ya que ahora el dado incluye solo el dibujo, por lo tanto los peques tienen que estar familiarizados con cada uno de los infinitivos. Vamos a pasar al siguiente juego para practicar con los infinitivos que hemos visto y en este caso es el de estatuas musicales. Aquí os dejo la diapositiva para introducir el juego y ahora vamos a pasar ya a la diapositiva que incluye cada uno de los ejemplos que hemos visto junto con la música. Como veis tenemos 3 altavoces, el 1, el 2 y el 3, de manera que podéis escoger el que vosotros queráis e incluso llevar una votación para ver qué número escogéis. Yo voy a comenzar con el número 1, entonces pinchamos en él y va a aparecer la música. En este caso, todos los peques van a moverse por el espacio bailando y cuando la música para, se quedan como estatuas. Entonces podéis o bien decir un número o si no, hacer la acción para que los peques digan el infinitivo correspondiente. Si queréis, también podéis practicar con la forma del verbo gustar. Dentro de la clase y diga al resto, ¿te gusta? Imaginar que hemos hecho el verbo cocinar. ¿Te gusta cocinar? Entonces el resto de la clase puede decir si me gusta o no me gusta. Además lo podéis hacer a nivel oral, pero también con los gestos de la mano. Vamos a continuar con el siguiente juego. En este caso tenemos la forma del árbol que vamos a ver un poquito más adelante y consiste en emparejar el infinitivo con el dibujo correspondiente. Como veis tenemos los números, por lo tanto podéis escoger el que vosotros queráis en orden ascendente, descendente, pares o impares y ya después vosotros pedís al peque que pinche en el infinitivo correspondiente para que se mueva hacia la casilla. Imaginaros que decimos ¿cuál es el número 4? O si no podemos también hacer el gesto. El peque buscará el infinitivo que se corresponde con cocinar, pincha y como veis se mueve hacia la casilla. Haríamos lo mismo hasta completar el resto. Aquí vamos a tener la misma idea pero a la inversa, es decir, ahora tenemos que pinchar en el dibujo para que se mueva hacia la casilla que contiene el infinitivo correspondiente. Podéis formular la pregunta de tipo ¿qué haces en Navidad? Decorar. Entonces ahora el peque buscará el dibujo correspondiente. En este caso pinchamos en él y como veis se mueve hacia la casilla. Además también podéis practicar números de manera que diga el número, en este caso 4.
Para seguir practicando con los infinitivos y acciones que hacemos en Navidad, tenemos este juego que os va a servir tanto para dialogar, de manera que podemos pinchar en un dado, el que vosotros escojáis. Un peque o responsable dice paro, y ahora tendremos que decir el infinitivo que sale. Si queréis, además, podéis pedir a los peques que escriban oraciones y expresen gustos. De tipo, ¿te gusta reír en Navidad? Y podemos contestar, ¿me gusta reír o no me gusta? Si queréis, también podéis utilizar este juego para practicar cualquier tiempo verbal, ya que si, por ejemplo, decís ¿qué harás en Navidad?, los peques podrán crear oraciones o conjugar el verbo en futuro. En ese caso, podéis decirle que lo hagan en la primera persona del singular o si no, en todas. Podéis hacerlo no solo a nivel oral, sino utilizando los árboles como hoja de respuesta, bien sea para anotar oraciones y expresar gustos o conjugar en cualquier tiempo. Otra idea para sacar el máximo partido a este juego es llevar a cabo uno de memoria o de rapidez. Entonces, en ese caso, pincharíamos en varios dados a la vez y los peques tendrán que anotar la secuencia y decirla a nivel oral. Una vez más, podéis hacerlo solo con el infinitivo, también con oraciones o conjugando los verbos en el tiempo que vosotros escojáis. Vamos a continuar con el juego de memoria. En este caso tenemos a nuestro amigo Pedro que dice ¿qué verbo desaparece? Vamos a pasar a la diapositiva para empezar a jugar y como veis tenemos el árbol con los números del 1 al 9. Entonces si pinchamos en la tecla Enter van a desaparecer alguno de ellos. Por lo tanto tenéis que pedir a los peques que estén atentos para ver cuáles son y que después los digan. Voy a hacer el ejemplo. Y como veis, en este caso han desaparecido dos verbos. Los peques tendrán que decir cuáles han sido y en este caso se corresponden con el número 2, celebrar, y el número 9, reír. Los peques podrán decirlo a nivel oral, pero también anotarlo en los árboles a nivel escrito. Si queréis, podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y escriba en el corazón correspondiente el infinitivo, es decir, en el número 2, el verbo celebrar y en el número 9 el verbo reír. Y ya después, para comprobar, pasaremos a la diapositiva siguiente. En este caso, nos salen las lupas señalando los dos infinitivos que han desaparecido. Vamos a tener distintas variantes de este juego que van a aumentar en complejidad, desde esta, que es la más sencilla, con dos infinitivos, hasta otra que incluye prácticamente todos los infinitivos que desaparezcan. He salido del modo presentación para enseñaros que tenemos distintas variantes y vamos a hacer, por ejemplo, la última, que es la más complicada, así que la voy a volver a poner en grande, para que veáis que ahora desaparecen prácticamente todos los infinitivos, a excepción del número 3 y el 9, y por lo tanto va a ser ya mucho más complicado para los peques. Una vez más, si pinchamos, nos van a aparecer las lupas indicando los infinitivos que han desaparecido. Con la misma idea del árbol, tenemos ahora este juego que nos puede servir para dialogar, de manera que pinchamos en el dado, un peque o responsable dice paro, y ahora podemos preguntar ¿te gusta comer? Y nos turnamos a responder, ¿me gusta comer o no me gusta comer? Podéis hacerlo en parejas, en grupos y no solo a nivel oral, sino también a nivel escrito, anotando vuestras oraciones en los árboles o cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Vamos a tener la misma idea de juego un poquito más complicada, ya que ahora el dado incluye solo el dibujo, por lo tanto los peques tienen que estar familiarizados con cada uno de los infinitivos. Vamos a continuar con el siguiente juego, que en este caso es el de las brujas silenciosas. Siempre es un éxito entre los peques porque yo además lo que hago es llevar sombreros o guantes o manos de bruja y así añadimos un extra de motivación. La idea es escoger a 3 peques que van a ser las brujas. Cada una de ellas le vamos a asignar un árbol, el número 1, el 2 y el 3.
Como veis, además, en la parte inferior del árbol tenemos un dado. Entonces vamos a ver qué infinitivo asignamos a cada bruja. Pinchamos, en este caso, en el número 1 y el peque que ha sido elegido como bruja 1 dice paro. El infinitivo que le asignamos es disfrutar. Vamos a ver, por ejemplo, del número 2. La bruja dice paro. En este caso es decorar. Y ahora nos quedaría la 3, que dice paro. Y le ha salido otra vez disfrutar. Si no queréis repetir el mismo infinitivo que el número 1, podéis, sin más, volver a repetirlo. Y nos va a salir jugar. La idea del juego es muy sencilla y vamos a colocar a cada bruja delante del árbol. Una vez que están preparadas, van a dar una consigna de tipo a dormir, hasta mañana, buenas noches, mientras pinchamos en el altavoz. En este caso, el resto de la clase se va a disponer a dormir colocando su cabeza en la mesa de manera que no pueden ver. Las 3 brujas van a moverse por el espacio de manera silenciosa y cada una va a tocar a un peque de la clase sin ser vista. Una vez que cada bruja ha tocado a un peque distinto, vuelven a su posición inicial, es decir, delante del árbol, pararemos la música y dan la consigna de tipo «Buenos días», a despertarse. Entonces toda la clase se levanta. Los peques que han sido tocados tendrán que adivinar qué bruja ha sido. Y para ello no dirán el nombre del compañero, sino el infinitivo que le hemos asociado. Si queréis, además, también podéis hacer una variante del juego dividiendo la clase en grupos y cada bruja tocará a todos los miembros de un grupo. En cualquier caso, en la descripción de esta diapositiva os dejo el enlace al vídeo con la explicación para que podáis verlo un poquito mejor. Vais a tener una variante de este juego un poco más complicada, ya que ahora los dados incluyen solo el dibujo, por lo tanto los peques tendrán que estar familiarizados con cada uno de los infinitivos. Lo que he incluido es una casilla en la parte inferior para que cada bruja anote el infinitivo que le corresponde. Imaginaros que vamos a pinchar en la bruja número 1. Esta dice paro y le ha salido el verbo decorar. Entonces puede anotarlo aquí para que a la hora de adivinar el peque que haya sido tocado recuerde que el verbo es decorar. Ahora que ya hemos visto los juegos en formato PowerPoint con los árboles, vamos a empezar a prepararlos con las plantillas en formato papel. Os he dejado esta foto para que se la enseñéis a los peques y rompáis el hielo al tiempo que expresáis gustos. ¿Te gustan los árboles? ¿Me gustan los árboles o no me gustan? Como veis, tenemos 2 tipos de árboles. Uno que incluye la pregunta ¿qué te gusta hacer en Navidad? En la parte superior y otro sin ella. A su vez, vamos a tener distintas variantes en lo que sería la base. Aquí os he dejado un ejemplo del modelo que no tiene la pregunta y que en la parte inferior incluye el espacio para fotos, redacciones, dibujos y en el lateral la lista. Aquí tenemos la variante que incluye la tabla y el soporte para diálogo. Como veis, en este modelo tenemos ya la pregunta en la parte superior y van a ir cambiando. Además de estos modelos que serían la versión completa, vais a tener otros tanto para dibujar los infinitivos, escribirlos o incluso personalizar. Mientras los peques preparan su árbol, podéis utilizar esta diapositiva como fondo con el soporte del material escolar. Aquí os he dejado alguna idea de uso para que se la enseñéis a los peques. Como nos dice nuestro amigo Pedro, escribe verbos en el árbol. También podéis dibujarlos y llevar a cabo juegos, como en este caso es el de adivinar los verbos de tu compañero. Otra opción es utilizarlo como tablero de bingo, así que os dejo una vez más la foto para que se la enseñéis a los peques. Una opción que me gusta mucho es doblar los árboles para guardar en el interior materiales o también utilizarlo como regalo. En ese caso podéis unir mitades y colocar cualquiera de las bases en el interior.
Os van a servir para escribir mensajes, retos o actividades. Aquí os he dejado un ejemplo de foto que en este caso es un modelo de calendario que está incluido en otro pack, pero es simplemente para que veáis que en el interior podéis colocar cualquiera de las bases. En este caso tenemos un ejemplo con el mensaje Feliz Navidad. Pero como os comentaba, podéis utilizar otros modelos más personalizables, tanto para dibujar, escribir o pegar fotos. Uno de los materiales que podéis guardar en el interior de los árboles son las notas de Navidad y os van a servir tanto para escribir retos con gustos, tiempos verbales o cualquier tema a repasar. También podéis anotar actividades para hacer en Navidad o escribir mensajes. Una vez listo, lo podéis regalar a un ser querido o intercambiar retos entre compañeros, clases o coles. Aquí os dejo la foto para que se la enseñéis a los peques y algún ejemplo. Tenemos el modelo en color, pero lo vais a tener disponible más personalizable, tanto para colorear con pauta o sin ella. Y aquí os dejo el que no tiene pauta. Como os comentaba, podéis guardar las notas en el interior del árbol. Además, podéis colocar cualquiera de las etiquetas regalo con algún mensaje. Aquí os he dejado un ejemplo de manera que si pinchamos van a ir apareciendo en la parte superior algún miembro de la familia, por si queréis utilizarlo como soporte. Voy a ir rapidito simplemente para enseñaros los ejemplos. En cualquier caso, en este pack, los modelos que vais a encontrar son estos, tanto en color como para colorear, y aquí sin la expresión para. Podéis enseñarle a los peques un ejemplo en el que dice coloca la etiqueta en el árbol y también regala el árbol a un ser querido. Si queréis, también podéis guardar en el interior del árbol las tarjetas de infinitivos. Los peques podrán personalizar las plantillas y después llevar a cabo juegos como puede ser tócalo en parejas para ver quién es el más rápido en tocar el infinitivo. Además, si queréis, podéis combinarlo con las gafas que están incluidas en este pack y llevar a cabo juegos de actuar y adivinar el infinitivo o, si no, la oración en parejas. Vamos a ver el ejemplo para que se lo enseñéis a los peques y podéis pedirles que preparen sus tarjetas. Aquí os he dejado un modelo en versión completa y en color, pero lo vais a tener disponible para colorear, escribir, dibujar o personalizar. Tenemos un set de 12 tarjetas, este serían las 6 primeras y aquí las 6 restantes. Como os comentaba, podéis combinarlas con las gafas de Navidad, que os van a servir para muchas actividades, como pueden ser bingos de infinitivos, el juego de tócalo o el de actúa y adivina. También vamos a encontrar modelos de gafas que no van a tener en las patillas el tablero con los infinitivos, por lo tanto podéis utilizar los modelos personalizables para escribir un mensaje y regalar a un ser querido. Podéis guardarlas en los árboles e incluso decorar vuestro propio árbol en Navidad. Aquí os he dejado algunos de los pasos a seguir en el caso queráis llevar a cabo el juego de actuar y adivinar con gafas. Los peques tendrán que escoger un verbo, por lo tanto podéis ayudaros de los árboles, tarjetas o también los triángulos tarjeta que vamos a ver un poquito más adelante. Un peque anotará un infinitivo u oración en las gafas sin que su compañero lo vea y se las coloca. A continuación, actuará dicha oración o infinitivo para que su compañero lo adivine. Entonces, el peque B tendrá que decir el infinitivo u oración que ha actuado su compañero y anotará la respuesta en el árbol. Una vez que lo hace, puede comprobarlo girando las gafas que tiene puestas para ver si su respuesta es correcta o no. También os he dejado algunas ideas para sacar el máximo partido a los modelos de gafa que incluyen los infinitivos en la patilla. Como veis, podéis utilizar el interior para llevar a cabo los juegos de actuar y adivinar que acabamos de ver. Y ya después las patillas son muy versátiles porque os van a servir para llevar a cabo el juego de tócalo, como tablero de bingo,
para decir una secuencia y señalar, o también para juegos de actuar y adivinar. Vais a tener disponibles distintos modelos para que escojáis el que mejor se adapte a vuestras necesidades. Vamos a empezar a romper el hielo enseñando a los peques un ejemplo de las gafas, de manera que pueden expresar gustos. ¿Te gustan las gafas? ¿Me gustan las gafas o no me gustan? Aquí os he dejado un ejemplo de modelo en versión completa que incluye los infinitivos en las patillas y en la parte superior el modelo con las bolas. Va a variar cada una de las patillas, de manera que tenemos en este caso un ejemplo para escribir, pero también vais a tener para dibujar los infinitivos o incluso personalizar. Encontraréis otro modelo que no tiene los infinitivos, sino el mensaje Feliz Navidad y también sin él para que personalicéis. Además de las gafas que hemos visto con la bola en la parte superior, tenéis el modelo que incluye los corazones. Las patillas, una vez más, van a ir variando para que vosotros personalicéis. Podéis pedir a los peques que escriban verbos en las gafas y se turnen a actuar y adivinar. En ese caso, os he dejado esta diapositiva como introducción al juego de adivinar en parejas. Como dice Pedro, actúa y adivina verbos con tu compi. Podéis además colocar las gafas en el árbol o también para decorar el que ya tengáis en vuestra casa o clase. Otro de los materiales que vais a poder guardar en el interior de los Aprende Árboles son las pulseras, en este caso las que contienen los infinitivos, y aquí os dejo algunas ideas de uso. Los peques podrán personalizar las plantillas, llevar a cabo el juego de tócalo en parejas o incluso actuar y adivinar el infinitivo que aparece en la pulsera. Os servirán para llevar a cabo diálogos, tanto con música como sin ella, y como os comentaba, para guardar en el árbol y utilizar como regalo. Aquí os dejo la foto para que se la enseñéis a los peques y también encontraréis distintos modelos. Aquí os he dejado una de las plantillas que no incluye los infinitivos, sino el mensaje Feliz Navidad. Pero vais a encontrar también la que incluye los infinitivos, tanto en versión completa como para dibujar o incluso personalizar. Ahora vamos a pasar a ver el último de los materiales incluidos en este pack, que son los árbol tarjeta de Navidad. Aquí os dejo algunas ideas de uso para que le saquéis el máximo partido. Los peques podrán personalizar las plantillas y después montar su árbol con cosas que les gusta hacer en Navidad. Os van a servir para escribir oraciones en la base o incluso para actuar y adivinar el infinitivo que aparezca en el árbol. Podéis llevar a cabo el juego de tócalo en parejas y también quién es capaz de completar el árbol más grande. Os van a servir también para crear árboles de infinitivos de la primera, segunda y tercera conjugación, y si queréis podéis utilizar la base para conjugar verbos, bien sea en presente, pasado o futuro. Podéis utilizar las tarjetas para dialogar con tu compañero y expresar gustos, y si queréis podéis añadir fotos o dibujos en la parte inferior. También podéis escribir oraciones en la tarjeta y así anotar cosas que hacéis durante la Navidad. Otra de las opciones es adivinar a quién le gusta hacer una acción determinada, entonces podéis utilizar las plantillas personalizables para escribir el nombre y pegar fotos o hacer dibujos. También podéis decorar la clase o el espacio con guirnaldas de verbos, de manera que un peque puede escribir su nombre, la acción que le gusta hacer en Navidad y después pegar una foto o hacer un dibujo mientras la realiza durante la Navidad. Aquí os dejo un ejemplo también de guirnaldas con recuerdos o mensajes para decorar la clase o la casa. Y ya por último, recordaros que podéis guardarlas, al igual que vimos con el resto de materiales, en el interior del árbol de infinitivos. Ahora ya os dejo la diapositiva para que enseñéis a los peques
y en este caso tenemos una foto para que ellos expresen gustos. ¿Te gustan los árboles? ¿Me gustan los árboles o no me gustan? Por una parte vais a encontrar las tarjetas triángulo en distintos formatos, tanto para colorear como para escribir, dibujar o personalizar. Aquí os he dejado el primer set, pero vais a tener 6 más. Una vez que ya los peques tienen listas las tarjetas, podéis llevar a cabo juegos, como puede ser escribir los verbos u oraciones. También pueden dibujar las acciones o llevar a cabo un diálogo con el compañero. Ya después podéis explicar a los peques que vamos a colocar las tarjetas y crearemos un árbol con la estrella y la base. Aquí tenemos algún modelo de estrella y base en versión completa. Como veis dice ¿qué te gusta hacer en Navidad? Y ya después en la base tenemos el verbo gustar en afirmativa y negativa. Pero vais a tener modelos personalizables, como puede ser este, para que vosotros utilicéis como soporte para anotar oraciones, conjugar o escribir, bien sea el nombre de un compañero o la pregunta que queráis. Y aquí la misma idea, pero sin pauta. Aquí os dejo un ejemplo de una foto para que los peques escriban un mensaje en las tarjetas. Aquí tenemos el modelo para conjugar el verbo o escribir oraciones en la base. Aquí para clasificar infinitivos de la primera, segunda y tercera conjugación. Aquí tenemos un ejemplo del juego de adivinar, por lo tanto los peques tendrán que emparejar a quién corresponde este árbol. Y ahora ya tenemos la despedida, así que espero que os hayan gustado las actividades que os he propuesto y que las combinéis como mejor os venga. ¡Gracias!